Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo proyecto que es la princesa Mérida de la película Brave o Valiente. En cada país se llama de una manera distinta, entonces bueno, pues no sé, aquí en España yo la conozco como Brave. Y traigo a Mérida y también vamos a hacer a los trillizos, que de momento solo tengo uno. Tengo que hacer otro más y después ya cuando grabe el vídeo de la explicación pues haré el tercero y así ya tendré los trillizos, pero bueno, aquí os traigo uno de ejemplo. Y en este vídeo os voy a enseñar la lista de materiales, tanto para tejer a Mérida como para tejer a sus hermanitos, y en los siguientes vídeos empezamos. Antes de empezar os voy a decir el tamaño con el que se han quedado cada uno de los dos muñecos. Mérida tiene un tamaño de 26 centímetros aproximadamente y sus hermanos se quedarán con un tamaño de 14 centímetros. Entonces yo creo que están muy detallados los trillizos, así con su faldita, el cinturoncito, los zapatos se pueden quitar y poner, sus ricitos, no sé si lo veis bien ahí. Están muy monos, a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado los pequeñines. Y Mérida también con sus rizos, ahí un montón de pelo, le he puesto un montón de pelo a Mérida porque ella tiene el pelo así como alocado. Su ropita, la faldita, las flechas, que también os diré cómo las vamos a hacer, están muy sencillas. Porque he probado distintas maneras de hacer flechas, pero la verdad es que no me gustaba ninguna. Y al final me he decantado por estas, que están sencillitas, y bueno, si alguno las quiere hacer de otra manera, pues ya sabéis que cada uno podéis inventar lo que os guste. Así está el vestido, sus zapatitos. Y bueno, pues os voy a enseñar la lista de materiales. Para que se quede con este tamaño de 26 centímetros Mérida y 14 aproximadamente los niños, tenemos que tejer con un gancho del número 0 de 1,75 milímetros y con un grosor de hilo de 1 milímetro, que yo uso este de la línea Capri de la marca Katia, ¿vale? Pero cualquier hilo que tenga 1 milímetro de grosor pues sería lo mismo, ¿vale? Para alcanzar este tamaño. Si variáis el tamaño de gancho y el tamaño del hilo, pues también va a variar el tamaño del patrón. Entonces os muestro los colores que vamos a necesitar. Voy a poner la cámara así un poquito más amplia para que se vea bien todo. Entonces estábamos con el color piel, que he utilizado este color así melocotón, ¿vale? Un color clarito. Este sería el número 82.154, ya digo que lo estoy diciendo por si hay alguien que quiera utilizar el mismo material que yo, pero si no, ya sabéis que podéis utilizar el color que queráis. Luego para Mérida también he utilizado el color este azul para su vestido, para su ropa, aquí lo veis, que es el 82.161. Y para tanto el cestito de las flechas como los zapatos he utilizado un color marrón, que es el 82.127. Y después en el pelo, esto es de la marca Katia también, pero es de la línea Saigon, tiene el mismo grosor, es un poquito más grueso este, nada, es que no se nota prácticamente nada, pero no me gustaba el color naranja que había en esta línea, entonces por eso tengo este de Saigon. Y en este caso es el color 92, pero bueno, también tenéis naranjitas en esta línea, son un poquito más suaves, pero bueno, si os gusta lo podéis usar. Y después para el hermanito, el color marrón es el mismo, que lo hemos usado para los zapatos y el cinturón, el color naranja también es el mismo que en Mérida, y hemos usado este color gris oscurito para hacer su falda, y esta cosita que le pasa aquí, no sé si se puede ver, que le pasa así por delante, ¿vale? Este es el 82.152. He usado este color verde para hacerle la parte de arriba de su ropita, ¿vale? Del cuerpo y el jersey. Este es el 82.175. Y un gris un poquito más clarito para la hebilla del cinturón, que es el 82.128. Y estos son los colores que vamos a necesitar tanto para Mérida como para el hermanito, solamente estos. Ahora por otro lado para Mérida he usado un color dorado, ¿vale? Un hilo de color dorado para hacerle algunos detalles, como podéis ver aquí, de su cuello, la falda o en los brazos, ¿vale? Es muy poquito. El que yo uso es de la marca Anchor, ahí lo podéis ver, ¿vale? Y bueno, pues si queréis comprar el mismo, y si no, pues cualquier hilo dorado que tengáis, y si no tenéis, pues también puede ser un amarillito o algo, lo que a vosotros os guste.
Después, para bordarle su cara, he usado nada más que estos 4 colores, tanto para los trillizos como para Mérida. Tenemos el negro, blanco, azul y un color marroncito muy suave para sus cejas. Os voy a decir cuál uso yo. En mi caso es de la marca Valeria, perle egipcio del número 8. Estos 3 son del número 8. Y este es un poquito más fino, que es del número 12. Que está por ahí, aquí pequeñito. No sé si lo podéis ver. Es del número 12. La diferencia es que con el más finito le vamos a pasar más veces y con este pues menos veces. Luego deciros que Mérida tiene los ojos totalmente bordados. Todo lo que veis está bordado. Sin embargo, a los trillizos le he bordado solamente la parte de fuera y esto de dentro son ojos de seguridad. Entonces vamos a necesitar ojos de seguridad para los trillizos. Como vamos a hacer 3, necesitamos 3 pares, ¿vale? En total son 6 ojos de seguridad. Yo tengo estos, que a ver si lo doy cogido, porque no doy. Ahí. Yo tengo estos que son de 5 milímetros. Tienen un ancho de 5 milímetros. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí tengo mi cinta métrica y a ver si lo podéis ver bien ahí. ¿Veis? Así. Medio centímetro es lo que tiene de ancho el ojito. Entonces yo he usado estos para los trillizos y en Mérida todo bordado. Otros materiales que necesitamos son pestañas sintéticas, ¿vale? Como estamos con los ojos, que acabo de enseñar los hilos, pues seguimos con la carita para así no liarnos y enseñar bien todo el material. He utilizado pestañas sintéticas solamente para Mérida, ¿vale? Lleva esas pestañitas sintéticas. Para los trillizos no le vamos a poner. Necesitamos también pegamento para las pestañas. Yo uso silicona líquida fría porque no daña el tejido, ¿vale? Son muy fáciles de pegar con esto y como tarda un poquito en secar, pues le podemos llevar bien al sitio y no nos arriesgamos a estropear el tejido. Y vamos a necesitar también una poquita de pintura acrílica blanca para luego hacerle los puntos de luz en sus ojos. Y un palito, lo que vosotros tengáis, para hacerle los puntos de luz, ¿vale? Yo he comprado esto, entonces antes se lo hacía con un palillo, con una aguja, pero bueno, ahora tengo esto. Y es para hacerle los puntitos esos de luz. A los trillizos no, porque como solamente le vamos a poner los ojos de seguridad y un poquito de bordado que le vamos a hacer, pues no hace falta que le hagamos el puntito de luz ni nada. También vamos a necesitar un par de marcadores de puntos para cuando bordemos su cara, ¿vale? En el resto del cuerpo solamente con un marcador ya nos llega, pero para la cara necesitamos 2. Si me seguís ya sabéis que hacemos la cara de una manera específica en la que utilizo 2 marcadores a la vez, en un par de vueltas nada más, y así nos queda bien centradita a todos por igual. Entonces necesitamos esos 2 marcadores y también para los trillizos hacemos lo mismo. Nos hacen falta unas tijeras. Y deciros que tanto Mérida como los trillizos están totalmente articulados. Brazos, piernas, se puede sentar, sostener de pie. Entonces, para poder articularlos necesitamos alambre. Este es galvanizado, eso quiere decir que no se oxida. Entonces, es de 1,5 milímetros de grosor aproximadamente, porque perdí la etiqueta, pero más o menos es esa medida. Cualquier alambre que tengáis comprendido entre 1 y 2 milímetros os sirve. Si es galvanizado, mejor, porque en el caso de que se moje el proyecto, pues no se va a estropear, no se va a oxidar. Entonces necesitamos alambre. Nos hace falta también algún alicate para cortar ese alambre y manipularlo. Y necesitamos cinta para unir el alambre en algunas ocasiones. Si no tenéis cinta, también podéis usar celo o cualquier tipo de cinta que tengáis vosotros, ¿vale? Luego también nos hacen falta un par de limpiapipas para rellenar los brazos. Para Mérida nos hacen falta uno para cada brazo, perdón. Serían 2, uno para un brazo y otro para otro. Y para los trillizos solamente se lleva un trocito, entonces pues yo creo que con un limpiapipas para cada uno llega, ¿vale? Entonces serían 3 limpiapipas para los trillizos y otros 2 más para Mérida. Yo creo que con 5 limpiapipas, por lo menos de este tamaño que tengo yo, sería suficiente. Si son más grandes, pues ya vais a utilizar menos. Y además de meterle el alambre, yo le suelo meter también un tubito de plástico, así como veis este tubo. En el centro, una vez que tengo el alambre metido, le suelo meter este tubito de plástico para terminar de reforzar,
para que luego su cabeza no se caiga por su propio peso, porque si os fijáis, tanto el cuello en relación a la cabeza está muy delgadito, entonces después si no le metemos nada ahí, pues se va a caer por su propio peso. Si le vais a articular el muñeco, no hace falta que le pongáis el tubito de plástico, porque ya con el alambre ya se queda sujeta la cabeza. Yo igualmente, aunque lo relleno, me gusta ponerlo porque, bueno, siento que queda más redondito y queda más bonita la forma del cuello. Pero bueno, lo que os digo, si lo vais a articular, no hace falta que le pongáis el tubo. Sin embargo, si no queréis articular los muñecos, sí que os aconsejo que metáis un tubito o cualquier cosa que vosotros tengáis para sujetarle la cabeza, porque si no, se va a caer por el propio peso. Estos son tubos de globos de cumpleaños, ¿vale? Yo los he comprado en Amazon y pues simplemente en el buscador pongo palitos para globos de cumpleaños, creo que puse, y estos salen, vienen como 100 en un mismo paquete y bueno, son bastante económicos, entonces pues esto es lo que yo uso. Luego, como os he enseñado antes, a Mérida le he hecho unas cuantas flechas que están muy sencillitas. Necesitáis para esto palillos de los dientes. No sé si en otro país se llamarán de otra manera, seguramente que sí, pero no me sé el nombre. Entonces a ver si nos entendemos. Son palitos de madera lo que se usan para los dientes, ¿vale? Para limpiarse pues, los restos de la comida, para que nos entendamos. Entonces, solamente así, palillos de dientes. Yo he utilizado 5, podéis hacer la cantidad que queráis. Esta parte de atrás la he hecho con hilo marrón, el mismo que hemos tejido los zapatos. Y esta parte de delante está pintada con un rotulador permanente de color negro. Así que ya veis que está súper sencillito de hacer, que está al alcance de todo el mundo. Y si hay alguien que lo quiera hacer de otra manera, pues por supuesto lo podéis hacer como más os guste a vosotros. Luego también nos hace falta relleno, ¿vale? Para los muñecos, para irlos rellenando según vamos tejiendo. Y he utilizado también una pistola de silicona caliente, os digo, para pegarle el pelo de los trillizos. Bueno, del trillizo que tengo hecho, ¿vale? Que solo tengo uno de momento. Porque, bueno, se puede ir cosiendo, ¿vale? Lo podéis coser, pero bueno, pues me parecía más rápido y pues lo he pegado. Entonces os lo voy a enseñar también porque yo seguramente en los otros dos que me faltan se lo voy a pegar y os voy a enseñar la pistolita, no os voy a mentir. Pero ya digo que se lo podéis coser perfectamente si no os gusta pegar las partes de los amigurumis. Y por último, creo que ya no me queda ningún material más que este. He utilizado un poquito de plástico o papel de acetato, lo que vosotros queráis. En este caso es papel de acetato, pero si tenéis cualquier trocito de plástico pues también vale. Para colocarle en las suelas de los zapatos, tanto de los trillizos como de Mérida, para que luego se puedan sostener de pie más fácilmente, ¿vale? Ya tienen una buena base de pie, si os fijáis ya tienen una buena base, pero igualmente si le pegamos un plastiquito ahí, pues es mucho más fácil que se ponga de pie y que se sostenga mejor. Se me olvidaba deciros que necesitamos también agujas, tanto para bordarle la cara como para esconder las hebras según vayamos tejiendo. Entonces necesitamos una aguja más gruesita para las hebras y una más fina para bordar la carita. Y es ahora sí que creo que están todos los materiales que necesitamos. De todas formas son bastantes materiales, pero bueno, son muy fácil. Una vez que lo tengáis organizado yo creo que no vais a tener ningún problema. Pero como digo, de todas formas, una vez que terminemos a Mérida, antes de empezar con los trillizos, os volveré a recordar el material para los trillizos, ¿vale? Si queréis dividir en dos partes el material, tener por un lado Mérida y después ya cuando vayamos a hacer los trillizos pues volvéis a organizar el material si os es más fácil así. Y si no, bueno, pues aquí en la lista lo tenéis todo ya y os lo organizáis a vuestra manera. Y nada, pues sí, yo creo que ya no se me olvida nada. Hoy subiré este vídeo y probablemente empezaremos el siguiente lunes, ¿vale? Entonces empezaremos el lunes, subiré un vídeo cada día hasta terminar el proyecto y una vez que termine a Mérida empezaremos a hacer pues los trillizos, que no lleva mucho tiempo, lleva muy poquito. Y nada, pues espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios. Y si queréis suscribiros, me ayudáis un montón. Y también os dejo un enlace en la descripción de este vídeo donde podéis seguirme en cualquiera de mis redes sociales, en Instagram o en Facebook. Y por ahí también voy poniendo fotos de los proyectos que vamos a hacer en el canal. Y también podéis escribirme por ahí si tenéis alguna duda o cualquier cosilla. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo donde comenzaremos ya a Mérida. ¡Chao, chao!